Bienvenidos a un nuevo video de Caminando por la Historia. En el día de hoy hablaremos sobre las guerras yugoslavas. Conocemos a las guerras yugoslavas como los conflictos sucedidos en el antiguo territorio balcánico. Las mismas se sucedieron durante los años de 1991 a 2001. Pero, como siempre digo, para entender cualquier proceso histórico es necesario entender su contexto. Una parte de los pueblos eslavos, después llamados los eslavos del sur, llegaron a estas áreas en diversas migraciones desde el siglo VI hasta el siglo VIII. Desde muy pronto se dividieron y formaron países, entre los que se destacan Serbia, Croacia y Bosnia. Los grupos étnicos no siempre coincidían con los mismos. Bosnia, por ejemplo, era étnicamente croata en su origen, y más tarde se fue mezclando. Los reinos de Bosnia y Croacia estuvieron bajo influencia del Papa y de Carlomagno, y tomaron como religión el catolicismo. Por su parte, Serbia entró en la órbita bizantina y abrazó el cristianismo ortodoxo. Ya en el siglo XII, Croacia y Hungría se unirán al Imperio Austrohúngaro, situación que se mantendrá más o menos hasta el siglo XX. Serbia y Bosnia pasaron a ser territorio del Imperio Otomano en el siglo XV. Durante las largas dominaciones turcas, los bosnios comenzaron a convertirse en el Islam. Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos con el gobierno de Alejandro I de Yugoslavia. Este país no estuvo libre de polémica desde su nacimiento. La opinión pública croata defendía la unidad territorial de Croacia y estaba en contra del modelo centralista que acabó imponiéndose. Es a partir de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial que surgirá un estado fascista croata, otro serbio y otro en Montenegro. Pero las tropas partisanas del general Tito echaron a los invasores, reunificaron el país e instauraron un gobierno de corte comunista. Tito creó el socialismo autogestionario, muy diferente del soviético. Se distanció de la Unión Soviética y de la OTAN, y fue uno de los principales países del movimiento de países no alineados. Ya sabiendo esto, ahora sí, podemos entrar en el tema. Al caer la Unión Soviética, varios países del territorio van a buscar su nacionalización por las vías instrumentales. El primer conflicto fue el de Eslovenia. Este país, que antes pertenecía al Imperio Austrohúngaro, tenía la suerte de no poseer dentro de su territorio otra nacionalidad. Al declarar su independencia, se desató la guerra contra Yugoslavia. La misma fue muy corta y cesaría con el reconocimiento de los países europeos. Entre ellos, el más importante fue Alemania. Croacia también buscaría independizarse. Y es aquí donde nace la problemática, ya que dentro del territorio existía la presencia de una minoría serbia que quería seguir perteneciendo a Yugoslavia. Esto generó un conflicto entre vecinos que perdurará hasta el año 1995. Por otro lado, en el ámbito internacional también generó un quiebre. Países como Rusia y Francia decidieron brindar su apoyo a Serbia, mientras que Alemania mantuvo una postura consolidada del lado de Croacia. Este conflicto terminaría con la denominada Operación Tormenta, en donde el ejército croata desplazó a la minoría serbia del territorio, dejando un saldo de 25.000 víctimas fatales. A pesar de esto, sin duda el conflicto más complejo será el de Bosnia y Herzegovina. Esta nación que busca su independencia va a entrar en conflicto con otros miembros como son los serbios y croatas que vivían en su territorio. Esta lucha se intensificará aún más debido al plano religioso, ya que, tal como se dijo anteriormente, los bosnios eran musulmanes, los serbios ortodoxos y los croatas católicos. La guerra se basó en intentar ganar la mayor cantidad de territorios posibles y a su vez en intentar generar una limpieza étnica. Este conflicto terminaría con el reconocimiento de Acuerdo de Dayton, en donde se analizará el mapa de distribución dentro de Bosnia. A partir de aquí, se reconocerá a esta última como independiente, pero como una federación de dos entidades. Por un lado, la Federación Bosnia Croata, y por el otro,
la República Serbia en Bosnia. En las mismas, sus presidentes serían rotativos y por encima de las mismas habría un comisionado que será designado por la Unión Europea. Sin duda alguna, este fue el conflicto más cruento, dejando un saldo de 100.000 víctimas fatales. Por su parte, Macedonia declaró su independencia en 1991, pero en este caso fue de manera pacífica. Finalmente encontramos el último de los conflictos. Este será el de Kosovo. Tanto en el caso de Macedonia como Serbia, los conflictos comenzarán a intensificarse a partir de la disputa entre las minorías eslavas y las albanesas. En Kosovo, los separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo combatían a las fuerzas de seguridad yugoslavas desde hacía años y el conflicto estalló en una gran guerra a escala en 1999. La guerra en Kosovo terminó con los bombardeos de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, con el nombre en clave Operación Fuerzas Aliadas. Durante la ofensiva aérea de la OTAN, el número de bajas civiles fueron de 2.500 serbios. Esto fue toda la guerra de Yugoslavia, y si les gustó el video, espero que le den un buen like, lo compartan y se suscriban al canal. Los espero en el siguiente video para que podamos seguir caminando por la historia.